Buen día, hermanos. Bueno, un domingo más nos encontramos por aquí y queremos en este domingo que cada uno en su hogar podamos separar un tiempito para adorar al Señor juntos. Y a través del mes de mayo vamos a estar trabajando acerca de la adoración y queremos que prepares tu corazón para recibir aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que podamos a través de las alabanzas, oraciones y meditación de la palabra también poder reflexionar un poco más sobre esto. Vamos a contar también con algunos hermanos que a través de la alabanza van a bendecir nuestra vida y nuestra iglesia también durante este mes de mayo. Así que va a ser un mes un poquito especial. Esperemos que podamos ser grandemente bendecidos. Como han visto, durante el tiempo de grabación hay un tiempo de oración. Así que pedimos y te animamos a que en ese tiempo puedas recordar aquellos motivos por los que estamos orando durante la semana y juntos como iglesia podamos también orar e interceder por ellos. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Es un honor y una alegría para nosotros poder participar de esta serie de estudios que ustedes están llevando acerca de la adoración y nosotros compartir, queremos hoy una alabanza junto a ustedes, entendiendo también que la alabanza es parte de la adoración que el Señor está requiriendo de nosotros. Nos alegra mucho poder participar de este ministerio sabiendo que cuando Dios pensó en restaurar un tabernáculo, pensó en restaurar aquel tabernáculo de David, un tabernáculo que fue marcado por el tema de la alabanza, de la adoración delante de la presencia del Señor. Por 36 años reinando David, constantemente él mantuvo el grupo de levitas adorando al Señor sin velo, sin ese sistema de estar apartados y sí gozando de la plenitud de la presencia del Señor. Por algo el Señor quiere restaurar ese sistema, ¿no? El tema de estar en contacto con Dios siempre. Así que para nosotros es un honor compartir esta alabanza junto a ustedes. Que el Señor les bendiga, reciban un abrazo de la comunidad cristiana de amor aquí en Montevideo. Dios les bendiga. Él viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como
como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Oh, 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 ante el Cordero y el León.
nadie más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Multitud de errores.
Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, nos juntamos ahora un ratito para estudiar la palabra del Señor, allí en casa donde estamos. Espero que todos estén bien, que estén cuidándose, que estén sintiéndose bien. No podemos reunirnos en el templo todavía, pero aprovechemos esta posibilidad para revalorizar lo que significa la comunión los unos con los otros, ¿verdad? A pesar de la distancia física, debemos seguir manteniendo el contacto con el resto de los hermanos, cuidándonos, conversando, orando los unos por los otros, y cuando el Señor disponga, volveremos a juntarnos aquí en su casa con alegría, valorizando el templo precioso que tenemos, las instalaciones que tenemos, la oportunidad que nos da el Señor de venir y cultuar y adorarle aquí en su casa. Bueno, vamos a comenzar hoy una serie de estudios bíblicos breves, cortitos, pero espero que sean profundos e intensos para entender un poco la adoración. El domingo pasado estuvimos viendo la iglesia como cuerpo de Cristo y haciendo esa comparación con el cuerpo humano y cómo el cuerpo humano tiene un esqueleto que necesita ser funcional, que necesita estar bien para así permitirnos caminar de una manera adecuada, para así permitirnos avanzar, para sustentar los órganos. Sin el esqueleto el cuerpo no tiene orden, no tiene lugar, no tiene sentido. Y dentro de los elementos del esqueleto vimos la adoración y glorificación de Dios como parte esencial de la iglesia. Una iglesia que no adora a Dios no es iglesia. Una iglesia que no glorifica a Dios con las cosas que hace, dice, cómo se muestra, no es una iglesia. Puede ser una organización, puede ser un club, puede ser un grupo de amigos, pero no es una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana necesita a Cristo como cabeza y el esqueleto, varios elementos, uno de ellos, la adoración y glorificación a Dios. Eso es central. Y como lo hablamos el domingo pasado, de tan central que es, me gustaría ahora, estos domingos, hablar un poquito más y profundizar un poquito más sobre eso. Lo primero que me gustaría decirles y recordarnos, porque sé que lo hemos hablado varias veces, es que adoración no es solamente alabanza, ¿sí? Hubo una época, tal vez en algunos lugares todavía siga siendo así, donde se decía alabanza y adoración, la alabanza las músicas rápidas y la adoración las músicas lentas, ¿no? Era una forma de clasificar las músicas, ¿no? Cuando estábamos en los grupos de alabanza de nuestras iglesias, decíamos, bueno, el orden del culto, ¿y cuántas canciones vamos a cantar? Y cantamos 3 de alabanza, después 2 de adoración, oramos en el medio, después otra más y no sé qué, no sé cuánto. Y está bien, ¿no? Es una forma de organizarnos, pero eso a veces nos llevó a confundir adoración a Dios como cantar músicas y músicas lentas o músicas que nos conmuevan o con determinado tipo de músicas. Y lo primero entonces que me gustaría decir es que eso es una visión un poco incompleta, ¿sí? No digo que esté mal, pero incompleta sí parece estar, porque adoración a Dios no es solo eso, ni siquiera es cantar solamente adorar a Dios, ¿sí? Podemos adorar a Dios de diferentes maneras, lo vamos a ir viendo a lo largo de estos domingos, pero a modo de mención aquí, cuando adoramos a Dios, ¿sí? Dentro de la oración confesamos nuestros pecados, agradecemos a Dios, intercedemos por nuestros hermanos, ¿sí? Hacemos un montón de cosas y una de ellas tiene que ser adorar a Dios, reconocer quién es Dios. Ahí ya les estoy tirando otra vez la definición, lo hablamos el domingo pasado, así que espero que lo estén recordando. Adoramos a Dios a través de la oración, tenemos que adorar a Dios en nuestro momento de lectura bíblica, de comunión con Él, reconocer quién es Dios. Adoramos a Dios a través de nuestros dones, de los talentos que el Señor nos dio, de las habilidades vocacionales que fuimos aprendiendo a lo largo de la vida. Con eso también adoro a Dios, glorifico a Dios, con eso también. Y la música también es una parte importantísima. A los que nos gusta la música, seguramente no podemos concebir el culto cristiano sin cantar, ¿no? Y hay diferentes formas de hacerlo, hay gente que canta muy bien, hay coros, hay gente que canta
más o menos o regular. Hay gente o en lugares específicos donde el culto es larguísimo. En algunos lugares de África el culto demora toda una tarde o toda una mañana. Larguísimo para nuestro contexto. Para ellos es lo normal. Y hay mucha alabanza, mucha música, mucha danza, muchos instrumentos diferentes. En otros lugares más cercanos aquí a nuestras regiones y a nuestras iglesias, tenemos cultos más acotados en el tiempo, con un momento específico para la alabanza. Ya no es tan libre, entre comillas, ¿no? Hay que cantar esta, después esta. Lo que estamos en el grupo de alabanza, ahora me toca a mí estar del otro lado como pastor, pero los que son grupo de alabanza, están escuchando este mensaje, nos daba mucha cosa cuando el pastor te saca una música de abajo del sombrero ahí, al final de la predicación, y uno se queda como diciendo, ¡guau! Ensayamos toda la semana para que el pastor venga y nos cambie, al final de cuentas, acá al final del culto nos cambie todo el orden. ¡Bah! ¡Qué cosa! Bueno, otras iglesias cantan determinado tipo de música, otras cantan con determinados instrumentos, otras cantan solo himnos, por ejemplo, en fin, una variedad tremenda. Pero hay un punto de conexión, que es adorar a Dios, reconocer quién es Dios y glorificar su nombre. En el momento que algún cristiano confunde eso y pasa a glorificar a una persona, o glorificar un estilo musical, o glorificar esto, o glorificar lo otro, ya se pierde todo el sentido, ¿bien? Cuando hablamos de adoración, hablamos de glorificar a Dios, de todas las maneras posibles, con toda mi vida. Una de ellas es a la hora de cantar, alabar, servir a Dios. ¿Sí? A lo largo de todos estos domingos entonces vamos a ir conversando sobre eso, pero hoy me gustaría comenzar tal vez por el final. Miren lo que les voy a decir, porque generalmente vamos sumando las partes, ¿no? Bueno, cantar, orar, no sé qué, no sé cuánto, y terminamos con un todo. Bueno, yo voy a arrancar al revés. Hoy voy a hablar de adorar a Dios de una manera integral. Voy a comenzar por el final de la torta y después la vamos a ir abriendo a lo largo de todos los domingos y vamos a ir viendo algunas cosas. Y para eso me gustaría que vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 17. Colosenses 3, del 5 al 17, dice lo siguiente: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor bendiga su palabra en este día y nos ayude a poder entenderla y sobre todo a ponerla en práctica después, ¿sí? Cuando terminemos de escucharla. Lo interesante de este texto es que no menciona literalmente la palabra adoración. Tendría muchos lugares de donde escoger, pero el Señor me trajo a este pasaje porque aunque no mencione la palabra adoración directamente, literalmente, invita el apóstol Pablo a los colosenses a vivir una verdadera adoración, un verdadero espíritu adorador.
y menciona solo en un versículo, menciona la cuestión de cantar. O sea, no es solo cantar, sino que hay varios elementos, hay cosas que tenemos que hacer para adorar a Dios, pero pocas veces hablamos de las cosas que no tenemos que hacer si queremos adorar a Dios. Vamos a ver este pasaje un poquito más. Comenzamos intentando entender un poco el contexto. Colosenses es una de las cartas escritas por Pablo desde la prisión, junto con Filipenses, junto con Filemón, junto con Efesios. Está ligada estrechamente por el momento de su escritura a Filemón y a Efesios. Filipenses fue escrita un poquito después, ya en el finalcito de la vida de Pablo. Ese es otro asunto, pero un paréntesis acá, Filipenses habla mucho sobre la alegría, el gozo, el regocijo en el momento final de la vida de Pablo, ¿no? Qué paradoja. Bueno, Colosenses, volviendo a Colosenses, está ligado estrechamente a Filemón y a Efesios por el momento de su escritura. Entonces, a veces es bueno, cuando estamos leyendo uno, darle una ojeada al otro también. Es bueno entender que podemos estudiarlas ahí medio en conjunto, ¿no? Una atrás de la otra tal vez, porque ese es el momento específico que Pablo las estaba escribiendo juntas. Pablo estuvo preso en varios lugares, ¿no? Pero probablemente aquí haya sido en Roma donde él estaba cuando escribió esto. Pero es importante también, así como entender dónde estaba Pablo y cuándo estaba Pablo, entender a quién iba dirigida la carta. La carta iba dirigida a los colosenses. Colosas era una ciudad importante, era un nudo industrial, sobre todo la industria de la lana y los colorantes. En aquella época le daba a Colosenses cierta importancia industrial y a lo largo del tiempo la fue perdiendo. Y en esta época que Pablo estaba escribiendo, Colosenses ya estaba dejando de ser aquella ciudad importante, estaba un poco en decadencia. ¿Y por qué considero yo, esto es una opinión mía personal, que Colosenses es importante cuando hablamos de adoración a Dios? Es porque la ciudad de Colosas tenía varios dioses, se vivía un sincretismo religioso bastante fuertes. En la ciudad de Colosas se adoraba a Cibeles. Aquellos que han ido a España alguna vez a Madrid, en Madrid hay una estatua de Cibeles, ¿sí? El Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando uno gana, va a festejar a Cibeles, y cuando el otro gana va a festejar a Neptuno, ¿no? Esas dos como plazas importantes. Bueno, Cibeles es una diosa que básicamente sería algo así como la madre tierra, ¿no? Una traducción libre. Se adoraba a Cibeles. Ese sincretismo y ese comercio hizo con que hubiese un grupo específico de personas, perdón que voy a desconectar un cable acá que me está alertando el teléfono, seguimos, hizo con que hubiese un grupo de personas de Egipto, allí también. Osiris era otro de los dioses que se adoraban en aquel lugar. Se adoraba a Dionisio, se adoraba a Mitra, se adoraba a Astarot, etc. Un montón de dioses en aquel lugar, un montón de dioses que requerían adoración del pueblo. Entonces, los colosenses eran personas que entendían el concepto de adoración, que sabían lo que significaba. Si alguien le decía, voy a adorar al templo, voy a adorar a tal lugar, voy a adorar al dios tal, la gente sabía lo que significaba adorar. Y ahí viene el apóstol Pablo y les da un nuevo concepto de lo que es servir a Dios, de lo que es estar cerca de Dios, de lo que significa adorar plenamente, integralmente a Dios. Por eso que para mí es importante Colosenses a la hora de hablar de la adoración. Y teniendo eso en cuenta, volvemos al texto y vemos cómo esta porción de la Biblia adquiere un sentido relevante, que ya lo tenía, pero mucho más relevante a la hora de hablar de la adoración. Entonces tenemos al apóstol Pablo preso, que le escribe a los colosenses que saben lo que significa adorar a un Dios, ¿sí? Porque probablemente muchos de ellos ya hayan pasado, antes de conocer a Cristo, hayan pasado por adorar a determinado Dios. Cada Dios requería cosas diferentes. Hemos visto también, cuando hablamos de Corintios, ¿sí? De los corintios, cómo la diosa de aquel lugar les pedía y requería de ellos
ciertos sacrificios que tenían que ver con prostituirse, con relaciones sexuales, con depravación sexual, con un montón de cosas, ¿sí? Ya hemos visto como para el apóstol Pablo eso era importante, había que marcar una diferencia. Lo vimos en Corintios, lo vemos en otros lugares, y acá en Colosenses pasa lo mismo. Cada Dios requería una forma específica de adoración. Y viene Pablo y le dice, bueno, ustedes ahora ya no viven en eso, necesitan y necesitamos entender lo que significa adorar a Dios de una forma completa, ¿sí? Y adorar a Dios de una forma completa, una forma integral. ¿Por dónde podemos comenzar? Uno puede decir, bueno, diciéndole a Dios todo lo que Dios es, o cantando una canción, o no sé qué, no sé cuánto. Pero este texto comienza en el versículo 5 y va hasta el versículo 9, mostrándole Pablo a los colosenses todo lo que la vida antigua de ellos era y la necesidad de hacer morir lo terrenal primero. Entonces, si queremos adorar a Dios, si queremos servir a Dios de una manera completa, si queremos adorarle integralmente, necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y el apóstol Pablo acá da una lista bastante específica, pero a esto tenemos que sumarle todo lo que nosotros vivimos en nuestros días y hacer morir eso. Puedes morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir entonces que hay un montón de cosas que menciona el apóstol acá, y como les dije recién, nosotros a esto le sumamos todo lo que sabemos que está mal, que no necesitamos hacer, que no debemos hacer porque no le agrada a Dios. Tenemos todo eso de un lado, y del otro lado tenemos la adoración a Dios. Y seamos honestos, ¿cuántas veces nosotros como cristianos en nuestro tiempo pensamos que, bueno, esta es mi vida, yo soy así, yo crecí así, yo aprendí así, y con todo este paquete de cosas quiero adorar a Dios, ¿sí? Tal vez porque a veces pensamos que adorar a Dios es un momento concreto. En el culto, voy el domingo al culto, o voy a cantar tal canción, o voy a ver tal videíto. Entonces me saco esta ropa, voy, adoro a Dios y vuelvo y me vuelvo a vestir del viejo hombre. Y el apóstol Pablo a los colosenses dice, desvístanse de eso, quítense esa vestidura, porque no está bien adorar a Dios así. Y va un puntito más allá. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si seguimos en esa actitud de dejar de lado lo que a Dios le importa y seguir desobedeciendo, seguir metidos en esas cosas, lo único que hacemos es acarrear y traer para nosotros la ira de Dios, porque seremos hijos desobedientes. Entonces yo no sé cómo está tu vida hoy, pero te invito a hacer un análisis. Si estamos en algún punto de nuestra vida desobedeciendo a Dios, es importante que dejemos de hacerlo, porque el Señor quiere que seamos verdaderos adoradores. Y para ser adoradores de Dios, para reconocer quién Dios es, primero debo dejar morir lo terrenal en mí, debo dejar la vestidura del viejo hombre. Entonces, deja eso, te invito a que lo dejes para al lado, porque lo único que podemos conseguir con eso es traer hacia nosotros la ira de Dios. Por esas cosas viene la ira de Dios, porque nos transformamos en hijos de desobediencia. Pero no solo haciendo las cosas mal mostramos la vida antigua. Santiago 4:17 dice que todo aquel que sabe lo que tiene que hacer, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por un lado, pecamos cuando desobedecemos abiertamente a Dios, cuando hacemos cosas que Él nos dijo que no era para hacer. La Biblia nos muestra que esto no se hace y yo voy y lo hago. Pero también es pecado cuando yo sé lo que tengo que hacer. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, cuando sé lo que está bien hacer y no lo hago. Eso también es pecado. Bueno, esas dos actitudes tenemos que juntarlas, ¿sí? Y tirarlas bien lejos. Ese es el paso primero antes de adorar a Dios. El apóstol Pablo lo deja bien claro acá, que para vivir una adoración plena, una adoración integral, lo primero que tenemos que hacer es hacer morir en nosotros lo terrenal. Y una vez que hacemos morir lo terrenal, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bien, para adorar a Dios integralmente debemos revestirnos del nuevo hombre, vestirnos del nuevo hombre. El versículo 10 dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va
renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, y por ahí va. Y el versículo 12 vuelve otra vez a lo mismo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto como si fuese ropa, como que viene mi hija y me dice, papá, ¿qué ropa me pongo? Ponete el buzo de las flores, ponete la campera de lisa color rojo, ponete el pantalón tal, ponete las medias tal, ponete el zapato tal, peinate de tal manera y hace esto. Bueno, parece que el apóstol Pablo nos está diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Esos son los elementos con los que tenemos que vestirnos. Y para vestirnos de eso, primero te tenés que sacar la ropa vieja, sucia, olorosa, fea del pecado. Saquémonos entonces esa ropa terrenal del viejo hombre y vistámonos con esta nueva ropa que menciona del versículo 10 al versículo 14. Solo así podemos empezar a entender un poco mejor, y como dice el versículo 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Solo así podemos entender la importancia de esa nueva ropa que nos estamos poniendo, cuando lo hacemos con amor, por amor, ¿sí? Entendiendo lo que el Señor hizo, cuando lo hago por amor a mi hermano, cuando lo hago por amor a mí mismo. Es importantísimo que entendamos esto, hermanos, para poder pasar así al siguiente y último punto, que necesitamos adorar integralmente a Dios. Después de haber dejado el viejo hombre, traemos al nuevo hombre y ahí podemos recién empezar a intentar adorar a Dios de una forma integral. Y la paz de Dios, dice el versículo 15, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Acá ya nos está dando varias cosas. Primero, somos llamados a la paz. No puedo querer adorar a Dios en guerra, en pleito, pelear con mi hermano, buscando un bien propio y el daño hacia el otro. Somos llamados a la paz. Somos llamados en un solo cuerpo. Está bien que adoremos a Dios con todo lo que somos, ¿sí? Y ahora, en momentos de distancia social, adorá a Dios allí donde estás, como en el lugar donde te encuentras ahora, en la situación en la que estamos. Pero necesitamos valorizar el lugar de encuentro, necesitamos valorizar nuestras reuniones, necesitamos valorizar reuniones de oración, cosas que a veces dejamos de lado. Bueno, la reunión de oración, yo voy los domingos, pero las reuniones de oración, la reunión de adoración a Dios los domingos, los grupos pequeños, los estudios bíblicos, las reuniones de damas, la escuela dominical, momentos donde adoramos a Dios en comunión. Lo hacemos sueltos por ahí durante toda la semana y tenemos encuentros específicos donde nos juntamos a adorar a Dios en familia, en comunión, en un solo cuerpo. Ahora estamos sintiendo la falta de eso. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 15 que fuimos llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Adoración sin agradecimiento no sirve. El apóstol Pablo en el versículo 16 habla de la palabra de Dios. Tiene que vivir en abundancia en nosotros. Adorar a Dios también es a través de la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola. Tiene que vivir en abundancia en nosotros, no solo versículos sueltos, como si fuesen proverbios sueltos, como si fuesen frases mágicas, ¿sí? La palabra de Dios tiene que vivir, morar en abundancia en nosotros. Esa palabra nos enseña, nos exhorta, nos da sabiduría. Y ahí menciona cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acá llegamos a la parte que estamos conversando. Cantá, adorar a Dios. Acá no habla de voces, no dice si tenés voz linda, si tenés voz fea. Ni siquiera menciona la voz. Podemos cantar sin la voz, con nuestras manos. Las personas que no tienen voz, ¿cómo hacen para cantar al Señor? Claro que pueden hacerlo, lógico que lo hacen. Nuestra cabecita es que a veces no consigue entender eso, pero cantar al Señor y cantar con gracia, y cantar con gracia no está referido tanto a una voz linda, sino entendiendo lo que estás haciendo. Hay un sinfín de disparates dando vuelta por ahí. Siempre recuerdo, y nuestros hermanos que nos acompañan de Brasil en esta reunión van a entender específicamente a la canción que me refiero, pero en Brasil, cuando nosotros vivíamos allá, se cantaba una canción que decía, restitúyeme
nosotros diciéndole a Dios, restitúyeme, yo quiero de vuelta lo que es mío. Tipo, me lo sacaste, dámelo. ¿A quién en su sano juicio un cristiano conforme a la palabra de Dios se le ocurre decirle a Dios, restitúyeme lo que es mío, yo lo quiero de vuelta, dámelo, como un niño caprichoso? Eso no es cantar con gracia. Y la gente cerraba los ojos y lloraba, levantaba, y yo, escuchando la canción, digo, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Estamos todos locos? ¿A quién se le ocurre decirle eso? ¿Qué tipo de adoración es esa? ¿Es más adoración a bienes materiales? ¿Quiero de vuelta lo que es mío? ¿Es más adoración a mi ego propio, a lo que yo soy, de lo que adoración a Dios? Adoración ahí ni siquiera 0, menos 10. Entonces cantemos con gracia. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Cuando hablas con alguien, cuando predicás, obviamente, cuando estás ayudando a alguien a pasar por su dolor. Vivimos tiempos de mucho dolor, de pérdidas, fallecimientos de familiares, parientes, amigos. Y ahí está el Hijo de Dios, la hija de Dios intentando dar una mano. Bueno, en ese momento, sed siempre agradecidos, adorando a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Versículos 16 y 17 menciona 2 veces la palabra agradecimiento. Sed agradecidos, acción de gracias. Está estrechamente ligado a la adoración. Entonces, a modo de resumen, necesitamos entender que para adorar a Dios debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. Dejar de lado esa vestidura de ser humano viejo, del pasado, de vivir en el pecado. Dejar eso, dejar la desobediencia, dejar de hacer ojos ciegos a lo que Dios me está pidiendo que haga. Y después de hacer eso, revestirme del nuevo hombre, de esa nueva creación, revestirme con todos esos elementos que necesito en mi vida, entendiendo que es un proceso hasta el conocimiento pleno, como menciona también el apóstol Pablo, y teniendo la actitud de escogidos de Dios. El Señor me escogió, el Señor me llamó para, no como alguien especial para ser diferente a los demás, no, para vivir en comunión con Él. Le dijimos al Señor, heme aquí, acá estamos. Entonces aprovechemos eso, disfrutemos de eso. No vivamos más en una vieja actitud, aprovechemos revistiéndonos del nuevo hombre y adoremos de una forma integral, como menciona el versículo 15 al 17, con corazón, espíritu, mente, las emociones, con nuestra vida diaria, todo integralmente debe adorar al Señor. Te invito entonces a que ahora oremos, ¿sí? Y que después en tu casa, si tienes que escuchar esto varias veces, dale para atrás, para adelante todas las veces que sea necesario, busca la Biblia, confirma todo lo que dije con la palabra del Señor, por favor, pero sobre todo oremos pidiendo al Señor que nos dé coraje, fuerzas para poner en práctica lo que hagamos hoy. Si tenemos que dejar algo de lado, dejémoslo. Si tenemos que traer algo nuevo a nuestras vidas, hagámoslo y vivamos con mente, corazón, espíritu, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos, adorando al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, porque pudimos oír tu palabra. Queremos pedirte perdón por tantas veces que fallamos y queremos reconocer quién eres tú, reconocer tu soberanía, tu poder, tu magnificencia, tu fidelidad con nosotros. Queremos darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender la necesidad, una vez más, de abandonar el pecado, de dejar al viejo hombre, de dejar esas vestiduras tan feas que no nos sirven. Ayúdanos a, bajo tu soberanía, bajo tu voluntad, vestirnos de ese nuevo hombre, vestirnos con toda clase de promesas y cosas y regalos que tú nos das, Señor, y que podamos tener actitudes verdaderas de hijos tuyos, que siempre podamos vivir y adorarte integralmente, que podamos servirte de una manera adecuada, completa, Señor, y sobre todo te pedimos fuerza, coraje, para cada día ser buenos hijos tuyos, ser ejemplo en donde estemos, en casa, en el trabajo, sea el lugar que sea, Señor, que podamos ser ejemplo, un ejemplo vivo, fuerte y un ejemplo eficaz, que podamos ser testigos de lo que tú eres en nuestras vidas. Agradecidos estamos y así oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hola,
Yo les quería decir, ¿vieron que muchos pequeños cantan las canciones de los grandes? ¿Vieron en las iglesias? Pues, ¿qué tal si nosotros invitamos a los grandes, a las mamás y a los papás, que puedan cantar nuestras canciones de los chicos? Vamos a cantar una canción que se llama Feliz y Sonriente. Jesús es diferente, el corazón de la niña y el niño que tiene a Jesús es diferente, no es triste ni enojado, aburrido o asustado, eres feliz y sonriente, eres feliz y sonriente, eres feliz porque tiene a Jesús diferente. El corazón de la niña y el niño que tiene a Jesús es diferente. El corazón de la niña y el niño que tiene a Jesús es diferente. No es triste ni enojado, aburrido o asustado. Eres feliz y sonriente, eres feliz y sonriente, porque tiene a Jesús